Bienvenidas a esta casa de estudios, Juris.p, donde vamos a hablar una sesión más sobre derecho constitucional. Y si se han dado cuenta, ya el constitucional se ha puesto bastante en boga, hay problema, conflicto entre estados, Colombia y Perú, estamos muy preocupados. Recordemos que uno de nuestros derechos humanos es la paz, esperemos que todo se solucione de buena manera. Y bueno, uno de los temas centrales de la teoría general del Estado es la soberanía. Y es por eso que a veces existen los conflictos entre los estados. Esperemos que no llegue a más a un conflicto armado, porque sería muy triste para nuestra paz. Empecemos el tema sobre el Estado. Pero en esta oportunidad vamos a empezar viendo los fines del Estado. ¿Por qué debe existir el Estado? Y después vamos a pasar a hablar sobre qué es el Estado. ¿Por qué los fines? Porque existen, así como tenemos filosofía jurídica, corrientes de filosofía jurídica, el tema de la teoría general del Estado se ve desde varios puntos de vista: sociológico, de ciencia política y el jurídico. Es un tema que se estudia en el derecho constitucional, pero desde el punto de vista jurídico, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es importante hablar primero de los fines del Estado? Es importante porque existe alguna ideología política que habla de el anarquismo. Y a partir del anarquismo se pretende desaparecer el Estado para crear otras formas más reducidas de comunidades humanas. Entonces, eso es el anarquismo. Entonces, debemos un poco ver por qué es importante el Estado. Porque no creas que es una figura de antaño, más bien es una figura moderna. Y tampoco estoy seguro de que siempre va a persistir, porque si no cumple con sus fines el Estado, en algún momento los seres humanos vamos a ver por conveniente deshacernos del Estado y formar comunidades más pequeñas. Como hay una ideología de la tecnocracia que indica que nos debemos dividir en tecnatos. Eso es anarquismo, por cierto. ¿Ya? Pero no estamos viendo esa situación, pero debemos siempre comprender por qué. ¿Cuál es la finalidad esencial de un Estado? ¿Por qué debe existir un Estado? Mira, uno, nuestro Estado, en nuestro caso el Estado peruano, debe servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Entonces, como ves, el Estado no está en contra de los que lo habitan, sino más bien está a su servicio, ¿correcto? Ya, y promover la prosperidad general. Pues, ¿para qué estamos en Estado? Para mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestros proyectos de vida. Un lugar donde podemos hacer, por decirlo así, nuestros sueños realidad. Eso es lo que tenemos que buscar con un Estado. Entonces, cuando la delincuencia avanza, que implica inseguridad, estamos viendo que esa finalidad del Estado está siendo afectada, porque varios ven que la prosperidad no resulta un objetivo alcanzable, sino un objetivo que cada vez se aleja más, ¿correcto? Ya. Dos, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. Aquí aparece lo que va a ser la clase, en las siguientes clases, el derecho procesal constitucional y lo que el artículo 200 de nuestra Constitución establece como garantías constitucionales. Allí aparece el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad, como garantía. Tú sabes, ¿no? De que allí están los derechos en el artículo 2 y en el artículo 139 de la Constitución. Pero, ¿y qué con eso? Son palabras. Tranquilo, el artículo 200 te dice cómo garantiza el Estado esos derechos. Y eso da lugar al Código Procesal Constitucional y al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Entonces, esa es la importancia de el Estado. Entonces, tercero, facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Entonces, la participación ciudadana, un gobierno inclusivo es importante para mantener el Estado. Porque si el Estado no cumple con todos estos fines, evidentemente es un Estado que debe dejar de existir. Estados fallidos se les denomina en el derecho internacional. Ahora mira, defender la independencia nacional es lo que ahora está sucediendo. En el conflicto entre Colombia y Perú hay que defender la soberanía. Esa soberanía se extiende al suelo, al subsuelo, al dominio aéreo y al dominio marítimo. ¿Correcto? Entonces, eso se sustenta en defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial. Es decir, que no tampoco podemos ser una colonia de otro estado. Y por su parte debemos mantener la integridad territorial. Claro, siempre debemos tener en cuenta que en los conflictos entre estados primero debemos ir al trato directo a través de las conversaciones que se deben dar. Si estas conversaciones no se llevan a buen término, bueno, hay que pedir intermediarios. Y en última razón, recién está las situaciones de declaraciones de guerra, ¿ya? Pero estamos todavía en conversaciones, somos una región tranquila que busca la paz. Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Aquí puedes ver esto, convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, ¿ya? Un orden justo. O sea, no dice un orden jurídico, sino que este debe ser justo. Recuerda que el derecho constitucional no es más que el estudio jurídico de las instituciones políticas. Y esas instituciones políticas generalmente tienden a buscar un orden justo y a una convivencia pacífica como finalidades del Estado, ¿ya? Desde un punto de vista netamente jurídico, lo jurídico implica mantener la vigencia de la norma y aplicarla a los casos concretos. Eso implica un Estado de derecho, ¿correcto? Ahora, en este caso, cuando dice un orden justo, ya le implementas la axiología al ordenamiento jurídico. Porque, ¿qué es lo justo? Es la voluntad constante y permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Ya? Es la voluntad constante y permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. Y eso es lo que buscamos de un ordenamiento jurídico desde un punto de vista de la teoría general del Estado. Seguramente cuando hemos tocado ya temas sobre dogmática jurídica, cuando hablamos del derecho constitucional y las normas, somos un poco más cerrados en el tema. Nos esmeramos por describir las normas, pero eso no tiene sentido si no nos avalamos por valores constitucionales como es la seguridad jurídica, la paz y en este caso la justicia. ¿Correcto? Ya, entonces, ¿qué es el Estado? Seguramente, si son ya estudiantes de derecho o abogados, saben que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. ¿Correcto? Ya. Vayamos un poquito a la pizarra para desarrollar lo que dice esta noción. ¿Correcto? Un poquito para que ustedes conozcan en libros de derecho político. Existe también un derecho político que en un momento antecedió a lo que conocemos como derecho constitucional. Actualmente se estudia como un derecho aparte, el derecho político diferente del derecho constitucional. Vayamos a la pizarra. Mira, Estado, como lo conoces hoy, lo hemos personificado, pero antes no era una personificación. Seguramente te has encontrado con este verbo, el verbo ser.
Inclusive cuando estudias inglés, este verbo es ser o estar. ¿Correcto? Ser o estar. Están relacionados. Ya. ¿Ves esta parte de estar? Ya, perfecto. Solo veamos en esto de estar. Es como decir, estamos aquí, estoy aquí. Y de este verbo de estar, sacas la palabra estado. ¿Correcto? Pero si lo ves, está con minúscula. Y esencialmente en los libros, antes de que conozcamos el estado como tal, se escribía estado con minúscula, porque se entendía que derivaba del verbo estar. ¿Cómo así? Tú dirás. Claro. ¿Qué es lo que sucedía? Encontrabas aquí varias personas. Encontramos varias personas aquí. ¿Ya? Tal vez incontables, ¿correcto? Ya. Esas varias personas se daban cuenta que debían estar unidas para un poco superar las cosas malas que les podían pasar. Y aparte se dieron cuenta que no solamente era para cuidarse del exterior, sino que también era porque estando unidos podían cumplir metas y objetivos que a ellos mismos les interesaba. ¿Ya? Entonces, sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta, seguían a alguien. Alguien les dirigía. Jefe, líder, todo eso, ¿no? Entonces, ellos elegían a alguien, ya sea que lo hagas con conciencia o sin conciencia. Si tú te das cuenta, siempre cuando entramos nos hacen hacer un grupo, de repente a alguien lo vamos a elegir como el líder, por alguna razón. Inconsciente o consciente, lo elegimos como líder. Igual, sucede así, ¿ya? Ya. Entonces, estas personas de repente se dan cuenta que es importante asentarse en suelo, ¿correcto? En tierra. Y entonces ellos ingresan por decisión de su líder y toman la tierra. Y al tomar la tierra, la delimitan y dicen que esto es de ellos. Ellos tienen la capacidad de autodeterminarse, ¿correcto? Ya. Entonces, como se quedan aquí en este territorio, suelo, entonces decías que están en ese territorio. Es una situación de estar allí. Y si estás allí, eso es un estado. Entonces, por eso hablamos de estado. Posteriormente, ¿qué sucedió con este término estado? Ya aparecen otras ideas y el estado como tal sigue siendo como un verbo, como un predicado respecto de el líder, los que lo siguen y el suelo. ¿Correcto? Un predicado, como un verbo de estar, estado, es nuestro estado de ser, ¿correcto? Así. Ya. Luego vamos avanzando y por otro lado, recuerdas que en Roma, déjalo un rato esto, ese origen, vayamos a Roma. En Roma se hablaba de persona. Saben, ¿no? Que en latín o en el derecho romano, persona viene de personae, que significa máscara, como algo que está encima de nosotros, ¿no? Que nos cambia, ¿ya? Persona. Y allí ya empezaba a gestarse la idea de que un individuo
es una persona. Y allí aparece lo que actualmente conocemos como persona natural. Natural, ¿correcto? Persona natural. Va avanzando el derecho y nos damos cuenta que no existe solamente un individuo. A veces se juntan varios individuos. Y se organizan. Y allí aparece la otra figura que se llama persona jurídica o persona, también se les denomina en la doctrina persona moral. Si te das cuenta, este conjunto de personas es lo mismo que ves aquí. Entonces, usando esta teoría y uniendo con lo que estaba sucediendo aquí, aparece ya lo que hoy vemos en mayúscula como Estado. Como Estado. Porque entendemos que es una persona jurídica. Jurídica. Inclusive le colocamos una persona jurídica de derecho público. Y como esa persona jurídica de derecho público solo tiene existencia respecto de otros estados, derecho público internacional. Son abstracciones. Por eso lo bonito del derecho es cuando estudias son abstracciones. Ya, entonces, ¿qué con esto tú dirás? Mira, si te das cuenta, ahora mismo estamos en el estado peruano, ¿no es cierto? Estamos, es una manera de ser, tenemos nuestro territorio, nos sentimos seguros en nuestro territorio. Si ustedes alguna vez han viajado al extranjero, yo he viajado al extranjero también, y a veces entiendes mucho mejor qué es apartarse del Estado, lo mucho que se quiere a tu Perú, porque estás apartado de él, le entiendes un poco más. Entonces, estás aquí, escuchas a tu presidenta, estamos todos los peruanos y estamos en nuestro territorio, ¿correcto? Ya. Limitado por migraciones, ¿no? Hay fronteras. Cruzamos Desaguadero, cruzamos por el norte Quinis, Taquillas para irnos a Ecuador, Leticia, Colombia, Brasil. ¿Ah? Entonces son formas en las que cruzamos, ¿correcto? Ya. Pero te vas a dar cuenta que solamente cuando salimos de nuestro estado, salimos, solamente allí nos damos cuenta que el estado existe. Mientras estamos aquí adentro, no vemos el estado, no lo puedo ver. Lo que vemos son manifestaciones del estado y esas son las entidades públicas. Allí ves una municipalidad distrital, una municipalidad provincial, un gobierno regional, un ministerio y otros órganos públicos. ¿Correcto? Ya. Entonces, esto es lo que aparece como Estado. Inclusive, la Convención de Montevideo nos habla de derechos y deberes. De los estados. ¿Correcto? Por eso, de aquí surge nuestro estado como una persona jurídica. Entonces, como puedes ver, así. Por eso es de que si es que a veces has escuchado, oye, en Grecia hubo estado, bueno, algunos extienden, ¿no? Como siempre uno cuando es especialista ya trata de extender el campo y ve en todas partes. Entonces, a veces se habla en Grecia hubo ciudades-estado. Claro, había un grupo de personas, un dirigente y un territorio, generalmente por murallas, ¿ya? Pero un poco el estado actual es mucho más grande, implica otras
situaciones muy importantes, ¿ya? Que las vamos a ver más adelante. Entonces, regresemos a nuestras diapositivas después de esta explicación. Mira, ahora tenemos aquí, ¿qué es el Estado? Aquí está el Estado. Tenemos que es una persona jurídica de derecho público, ya te precisé que es derecho público internacional, que gobierna una población dentro de un territorio. Ya. Aquí la palabra población ya es un poco discutida. Sociedad, población, pueblo o nación. En un momento vamos a ver cuál sería lo más correcto y algunas diferencias de pensamiento o formas de decirlo, ¿ya? Pero suficiente con que es la población, ¿correcto? La población. Ahora, también otros entienden que es una sociedad política y jurídicamente organizada sobre un territorio. Algunos estudios solamente indican que debe ser una sociedad política organizada sobre un territorio y otros le agregan el ámbito jurídico, ¿ya? El ámbito jurídico. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, en Egipto, la constitución de Egipto, vas a darte cuenta que en la constitución de Egipto se reconoce el Islam. Eso indica que las normas religiosas son normas jurídicas. Allí Kelsen no se conoce, o si se le conoce es de diferente manera, porque las normas religiosas son normas jurídicas, y lo dice la misma constitución, ¿correcto? Entonces allí un poco que dices, entonces lo político sería lo que manda o lo que dice que es derecho. Exacto. Por eso un poco lo jurídico podríamos excluirlo. Pero en nuestros estados modernos de Sudamérica, sí es bastante dable, según nuestra estructura estatal, hablar de una sociedad política y jurídicamente organizada sobre un territorio. ¿Ya? Aquí encontramos los elementos. Ahora, en otra posición, vamos a tener lo siguiente. Una sociedad soberana organizada sobre un territorio. Es otra situación del Estado. Allí ya tocamos el término soberanía. Y ese término de soberanía implica el gobierno y el derecho. ¿Correcto? Son formas de ver lo que es el Estado. Inclusive es discutible bastante lo que es el Estado. No creas que es algo muy sencillo. Parece no sencillo, pero claro, debemos tener una noción básica, ya, en la sociedad jurídica y políticamente organizada sobre un territorio. Perfecto. ¿Ya? Por eso también es importante que tengas en cuenta cuando dice político o gobierno, te das dando cuenta que el gobierno es un elemento del Estado, no es el Estado. ¿Ya? El gobierno es quien dirige, quien lidera, quien administra el Estado. Ese es el gobierno. Por eso los gobiernos son temporales. El Estado goza de permanencia. ¿Correcto? Goza de permanencia. Claro, a veces se dan supuestos de extinción del Estado. A veces el Estado es absorbido. Eso se estudia ya en el derecho internacional. ¿Correcto? Por ejemplo, ahora están hablando de que van a salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Acaso tal vez no los otros estados no dirán, hay tratados de libre comercio y los vamos a suspender, ya no queremos nada con el Perú? ¿Y es lícito? Son formas de sanciones que se pueden dar a un estado. O sea, no crean que es tan sencillo decir nos salimos y no pasa nada. Siempre hay consecuencias. ¿Ya? Entonces, veamos ahora lo siguiente. Una vez que ya tienes la definición del Estado, que es la sociedad política y jurídicamente organizada, vamos a ir viendo algunas situaciones adicionales. ¿Ya? Entonces, mira, elementos del Estado. ¿Ya? De la definición sale que hablamos de territorio, de la sociedad, y cuando hablamos de sociedad podemos tocar también el tema de población, pueblo y nación. Vamos a ver las diferencias para ver qué es lo más adecuado según tu parecer y según mi entender. Porque no es que yo te pueda imponer cuál es lo adecuado. Yo te voy a decir
y tú ya asumes. Porque como te dije, esto tiene contenido político. Si tú eres nacionalista, evidentemente la palabra clave para ti va a ser, mejor es decir, es la nación jurídica y políticamente organizada. Si eres un poco apolítico, tal vez puedes usar el término sociedad, población. En algunas situaciones le dan contenido político a pueblo, en el entendido que el pueblo es la democracia. ¿Qué es? Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces dices, tiene una connotación política. Tal vez, quizá. Pero vamos a ir viendo estas situaciones. O sea, con calma, tiene también contenido. ¿Ya? Vamos a ver. Soberanía. Y cuando hablemos de la soberanía, allí tocamos el gobierno, dice, la sociedad política y jurídicamente organizada, ¿correcto? Ya, entonces, allí vas a encontrar estos términos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la exposición. Entonces, céntrate en los elementos del Estado. Entonces, veamos el primer elemento del Estado. El primer elemento del Estado que vamos a analizar es el territorio, ¿correcto? Ya, el territorio. Dice, la base geográfica controlada por el Estado. ¿Ya? Base geográfica controlada por el Estado. Donde rigen las leyes dictadas por el Estado. ¿Ya? Donde rigen las leyes dictadas por el Estado. Donde el Estado ejerce su poder y autoridad. El territorio de un Estado está formado por dimensiones terrestres, que implica suelo y subsuelo, aéreas, el espacio aéreo, marítimas, aguas internas y aguas literales. ¿Correcto? Ya, veamos un poco esto en la pizarra. Parece sencillo, pero hay algunas situaciones, ¿no? Alguien puede decir, está fácil, pero es bueno hacerte pensar en algunas situaciones que hacen esto un poco discutible. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, vamos al pizarra. Entonces ya viste que el estado viene de estar, de un verbo, para luego volverse en un sujeto. Y es un sujeto de derecho, al ser una persona jurídica. ¿Correcto? Ya, correcto. A ver, vamos a ver si sale. Ya, más o menos ahí está nuestro Perú. Y aquí está nuestra parte del lago Titicaca. ¿Correcto? Ya. Entonces, eh, territorio, espacio geográfico. ¿Correcto? Espacio geográfico. Ya. A veces decimos territorio, entonces solamente es esta parte. Sí, es solamente esa parte, pero por la teoría de las 200 millas, también ¿no? 200 millas se extiende, ¿no? También aquí. Ese es el dominio marítimo, ¿correcto? Dominio marítimo. Marítimo. Dominio marítimo. ¿Ya? Entonces, no solamente es el suelo. Y también debes decir, y lo que está debajo, si hay petróleo o recursos naturales, el subsuelo también es territorio. ¿Correcto? Ya. Después también
Si lo hacemos tridimensional, imaginemos que estamos yendo para arriba, encontramos el espacio aéreo. Por eso, si te das cuenta, nuestra defensa como Estado implica el ejército del Perú, ¿no? Disculpa, las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están comprendidas por el ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Entonces defienden nuestro territorio. ¿Ves? Esa es la idea. Y la Constitución lo reconoce. Defienden nuestro territorio. Ahora, la pregunta es, ¿habrá habido alguna nación? Bueno, ¿puede haber un estado sin territorio? Eso es también una pregunta válida, ¿no? En teoría sí lo puede haber. Si alguien dice, actualmente, doctor, hay un estado sin territorio, no lo hay. Porque justo el convenio, la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los estados, establece expresamente que el elemento para que exista el estado es el territorio. Así es que es un elemento básico. Pero antes de esto, ¿podía haber un estado? Sí, evidentemente había un estado. Tal vez tal vez te recuerdes que en la Biblia hubo un pueblo que caminó durante 40 años por el desierto, ¿correcto? Entonces, esa era una nación, ¿no? Lideradas por Moisés y caminaron 40 años hasta que se asentaron en un territorio, ¿correcto? Entonces, allí hay un ejemplo donde había un estado que no tenía territorio, más bien estaba buscando el territorio, ¿ya? Pero actualmente solamente consideramos que hay estado cuando comprende sociedad, gobierno y territorio, ¿ya? Entonces aquí ves el territorio. Ahora, también hay algunas situaciones interesantes. Imagínate que aquí está Brasil, aquí lo ves Brasil, y aquí tenemos nuestra embajada, ¿no? Ahí está con nuestra bandera. Lo mismo vas a encontrar en Bolivia, también nuestra banderita peruana, ¿no? La embajada. Allí un poquito ya se complica, porque se considera que donde está la embajada, esa casita, es territorio peruano. Es por eso que digamos, si digamos un político de Brasil agarra y se mete a la embajada del Perú, uno dice, ya, entonces, pero pueden entrar la Fuerza Armada o los policías a la casa. No, no pueden ingresar, porque allí ejercemos soberanía. Una vez que está dentro, nadie puede ingresar, porque esto es territorio peruano. Esa es la mecánica del asilo político. El asilo político. También, seguramente, como viste, de Venezuela ingresaron, ¿no es cierto? Puedes decir, pero hay varias personas que ingresaron. Eso es la calidad de refugiado. Cuando ves que en tu estado está yendo mal las cosas, empiezas a emprender. Y ahí aparece el derecho humanitario. Tu éxodo. Y otro país te puede dar este consuelo, ¿no? Te puede dar que puedas ingresar a su país. Pero como ves aquí, igual aquí si es que es una nave peruana, los que les gusta derecho penal, si el delito se comete en una nave peruana, ¿bajo qué leyes se rige? Las leyes del Perú, ¿correcto? ¿Ves? Entonces, es un tema bastante interesante lo referente a lo que es el territorio, ¿correcto? Ya, vayamos ahora a otro elemento, ¿ya? Entonces, como ves, mira, aquí base geográfica controlada por el Estado, donde rigen las leyes dictadas por el Estado, donde el Estado ejerce su poder y autoridad. El territorio de un estado está formado por dimensiones: terrestre, suelo, subsuelo, aéreas, espacio aéreo, marítimas, aguas internas y aguas litorales. Las aguas litorales es lo que vimos. Nosotros tenemos nuestro
mar, ¿no? El mar peruano, la tesis de las 200 millas, siempre discutida, pero tenemos nuestro reconocimiento. Tú dirás, ¿y esto de las aguas internas? Claro, el lago Titicaca, lagunas internas, también los manantiales, hay agua subterránea, eso también es del Perú. Entonces, allí encuentras todas esas posibilidades, ¿ya? Entonces, por eso el Estado ejerce soberanía sobre su territorio. Es por eso que cuando hay recursos naturales, los recursos naturales se otorgan en concesión al privado. El privado no es propietario del recurso natural. ¿Por qué? Porque esto es del Estado. ¿Correcto? Ya. Segundo, vamos a ver desde un punto de vista, desde mi punto de vista. Ya les dije que hay bastantes formas de ver. A veces decimos sociedad política y jurídicamente organizada, pero un poquito vamos a tocar este tema con pinzas, porque acá vemos de pueblo, ¿ya? Ya. Pueblo implica un conjunto de personas que tienen como característica la nacionalidad, ¿ya? Ese es un pueblo, ¿ya? Como característica la nacionalidad. Por ejemplo, el Papa es peruano, ¿no es cierto? Si el Papa es peruano porque ha sido nacionalizado, naturalizado, ¿no? Hay una nacionalidad de origen y otra derivada. Entonces, en ese caso, hablamos de pueblo, ¿ya? Y el pueblo implica las personas que tienen la nacionalidad, peruanos, nacidos y naturalizados, ¿correcto? Ya, esa es una primera perspectiva cuando hablamos de pueblo. Ya, allí va a haber un problemita, ¿no? Alguien va a decir, entonces, doctor, nuestros hermanos que no son peruanos, no son pueblo. Eh, Conforme a esa definición, no son pueblo. Pero no lo veas desde un punto de vista moral o político. Desde un punto de vista jurídico, no son pueblo. Pueblo solamente son los peruanos, ya sea nacionalizados o los que hemos nacido. ¿Correcto? Ya. Entonces, ahí tenemos el punto, ¿no? Entonces, ¿alguna otra cosa, doctor? ¿Algo constitucional? Claro. Solamente se consideran para, por ejemplo, ejercer nuestros derechos políticos, tienes que ser nacido, ¿no? En el Perú. Y así lo dice nuestra Constitución. Ese es un derecho constitucional, no un derecho humano ni un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Para poder participar como presidente, tienes que haber nacido en el Perú, ¿correcto? Ya, entonces todos los peruanos tenemos derecho a ser presidente, ¿correcto? ¿Ya? Ya, acá vamos a ver ya con ejemplos, ¿ya? Para que no pienses de que estamos un poco, estamos actuando sin tener conocimiento de lo que pasa en el mundo, ¿ya? Mira, todas estas constituciones que vas a ver a continuación, que voy a nombrar, son constituciones vigentes, ¿ya? Constitución de El Salvador, 1983. ¿Qué indica? El Salvador es un estado soberano. La soberanía reside en el pueblo. Como ves, allí se toma en cuenta como elemento del Estado al pueblo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando usas el término población? ¿Ya? Población. Cuando hablas del término población, es el número total de habitantes o residentes en un estado, ¿ya? Mientras que pueblo implicaría a las personas que no están en el Perú, pero están lejos, pero pueden elegir, eso es el pueblo peruano. La población se refiere a las personas, el total de personas que están en el Perú, lo que incluye a los extranjeros. Por eso es un concepto mucho más amplio que población, porque incluye a los extranjeros. ¿Ya? Esa es población. Por si dijéramos que el Estado es la población jurídico políticamente organizada, estamos hablando también de que los extranjeros también son parte de esa población, parte del Estado. Entonces ahí empezamos con las discusiones, ¿no? Ya, ahora, nación. ¿Por qué en nuestro caso no sería prudente hablar de nación? Todavía no somos una nación por nuestras diferencias, ¿no? Pero más adelante ya vamos a ser una nación peruana.
Estamos en eso, si te das cuenta, ¿no? Ahora, mira, que nación es el conjunto de personas que tienen rasgos culturales comunes o una misma tradición cultural. Ya, aquí ya sabes que costa, sierra y selva y tenemos diversas costumbres. Poco a poco con esto del internet, el TikTok, nos estamos amalgamando más. Y bueno, en un futuro ya vamos a ser una nación peruana. Eso es lo bueno de la informática, lo que las redes, la inteligencia artificial, que ha hecho que un poco a veces hacemos cosas que no sabíamos que se podían hacer, ¿no? O preparamos comidas que de otros lados y estamos uniéndonos, ¿correcto? Claro, ¿ya? Entonces, todavía no somos una nación entera, por eso hay a veces diferencias entre nosotros, ¿ya? Pero si tú me dices de nación, doctor, alguna constitución, bueno, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009 dice expresamente, la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Una constitución basada en una ideología política nacionalista. ¿Correcto? Ya. Recuerda, cuando hablo ideología política no es en sentido despectivo, es aparte de la ciencia política. En mi caso, yo soy maestro en ciencias políticas y derecho administrativo. ¿Correcto? Estamos viéndolo cuando hablamos de una ideología, lo hacemos desde un punto de vista de la ciencia política, no para una apreciación subjetiva, ¿correcto? Ya. Entonces, nacionalismo, ¿ya? Ahora, aquí ves ciudadanía, condición que se cumple cuando el ciudadano tiene acceso a todos los derechos civiles, políticos y sociales. ¿Ya? Entonces, no podrías decir que el Estado son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque solamente son ciudadanos, conforme a nuestra Constitución, quienes pueden ejercer todos sus derechos, los que cumplen o son mayores de 18 años, ¿no? A los 18 años ya puedes votar, ¿no es cierto? Entonces, si decimos la ciudadanía jurídica y políticamente organizada, estaríamos excluyendo a los adolescentes y a los niños. Y eso no sería lo prudente, ¿correcto? Ya, entonces, ten en cuenta estas definiciones. Si tú viste en la definición inicial, usamos la palabra sociedad. Es desde un punto de vista de la sociología, ¿ya? La sociedad, ¿ya? Que incluye a todas las personas que se encuentran dentro del Estado, ¿correcto? Y también a las personas que siendo peruanas están fuera del Estado, pero siguen siendo parte de nuestro Estado peruano. Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, esas diferencias tenlas en cuenta para efectos de hablar de el segundo elemento. Pueblo, que sería lo más prudente, pero como te dije, lo más prudente podría ser sociedad, ¿ya? Para evitar hacer distinciones, ¿no? Porque debemos un poco ser más inclusivos, ¿no? Porque al final todos somos seres humanos. Ya. El otro elemento, y esto también se estudia como un capítulo aparte en la teoría general del Estado, es la soberanía. Y aquí lo vamos a ver como un elemento, ¿ya? ¿Correcto? Como un elemento, ¿ya? A ver, dice, es el poder o la capacidad que tiene un Estado para crear y aplicar sus propias leyes dentro de su territorio. ¿Ya? Mira, para crear y aplicar sus propias leyes dentro de su territorio. ¿Correcto? Ya sabemos lo que es territorio. No te limites al espacio geográfico. También hay otras partes, ¿no? Donde se aplica nuestra ley. Se refiere al poder político y de decisión dentro del territorio nacional, especialmente en lo que se refiere a la defensa de los intereses nacionales, ¿ya? Intereses de la nación. Ya, ahora, es condición indispensable para que el gobierno pueda dirigir y administrar el aparato estatal, ¿ya? La soberanía. Si bien los estados tienen soberanía, las libertades humanas constituyen un valor superior a la soberanía de ese estado, ¿ya?
En base a la soberanía no puede afectarse el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a las libertades, ¿no? Que se derivan de la libertad individual. ¿Recuerdas que en la clase hablamos de dignidad humana, considerar al ser humano como una realidad en sí misma, libertad individual, que es la expresión de la dignidad humana, la posibilidad de autodeterminarse, y los derechos humanos, que no son más que la concreción de la libertad individual, ¿ya? Y es lo que puedes exigir, ¿correcto? Entonces, no vayas a pensar que la soberanía pisotea esos tres elementos, más bien debe estar de la mano y para eso sirve. La soberanía tampoco puede vulnerar los derechos de otros estados soberanos. Eso también es importante. No es que yo digo yo soy un estado soberano y puedo afectar a otro estado, ¿ya? Esa es la libre autodeterminación de los pueblos, ¿correcto? ¿Hay conflictos? Sí los hay, pero hay formas de solucionar los conflictos, ¿ya? Entonces, la Constitución, por ejemplo, aquí ves, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Ya? Entonces, recuerda, la soberanía no es de un grupo político. La soberanía no es de la persona jurídica llamada Estado. La soberanía es del Estado. Porque somos una república democrática. ¿Correcto? República democrática. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto de la soberanía. Ahora veamos las características de la soberanía. Eh, Vamos a ver en la pizarra para que comprendas esto un poco mejor. Vamos a borrar esto. Es una nación soberana, un pueblo soberano, porque nos podemos autodeterminar internamente. Cuando uno habla, me voy a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, allí se alega la soberanía, ¿no? Pues nosotros somos capaces de decidir si continuamos con un tratado o no. Claro, va a haber consecuencias, pero eso es decisión de quién. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Entonces, pero ¿cómo es así? El pueblo recuerda que designas a tus representantes. Por eso ya vienen las elecciones. Elige bien a tus representantes, porque son esos representantes los que van a tomar las decisiones. ¿Correcto? Entonces, por eso no hay que verlo como una fiesta política. Más bien es algo muy serio donde tenemos que ver. A ver, espérate. Vamos a ver. Mm, Ya. A ver, primero vamos a hacer esto. Las cuatro principales ideologías políticas son estas. Tú me dices comunismo, el comunismo surge del socialismo. Hay en Europa el anarcosindicalismo, eso viene del anarquismo. Por ejemplo, dices el indigenismo, eso viene del nacionalismo. El capitalismo, el imperialismo, eso viene del liberalismo. Estas son las ideologías políticas. Y esto determina también la forma del Estado. ¿Entiendes? La forma del Estado. Por ejemplo, un Estado liberal basado en el dejar hacer, dejar pasar. Un Estado socialista donde los medios de producción son de propiedad del pueblo.
un Estado nacionalista que se aísla de los demás estados. Y el anarquismo, por cierto, es aquel que detesta al Estado. El Estado debe desaparecer porque no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, recuérdate bien esto. Si tú me dices, la socialdemocracia, sí, está entre el liberalismo y el socialismo. Pero todo se basa en estas tres corrientes de ideología política. Y tiene mucho que ver con el Estado, porque seguramente nuestra Constitución dice, es una economía social de mercado. ¿Ya? Entonces es entre liberal y con unos rasgos de social, sin ser socialista. ¿Ya? Pero economía social de mercado es liberalismo. Entonces, cuando a veces nos dicen, debemos regresar al Tahuantinsuyo, al imperio incaico, a regresar a nuestras raíces, estamos siendo nacionalistas, el nacionalismo. Recuerda, estos ismos siempre son un poco exagerados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, digo, cuando hay que luchar por el proletariado, un poco está siendo socialista. Y los que ya patean el tablero y dicen que debe desaparecer el Estado es el anarquismo. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta eso. Ahora, vayamos a la soberanía. Mira, la soberanía de un Estado, la soberanía de un Estado, parte de, primero, del poder constituyente. Poder constituyente. ¿Ya? De eso parte lo que estamos viendo de la soberanía. ¿Ya? Poder constituyente. Ahora, este poder constituyente generalmente lo ves en los estados a través de la asamblea constituyente. ¿Ya? Este poder constituyente se encarga de fundar, de la fundación del Estado como persona jurídica. ¿Ya? Lo funda el Estado. ¿Y cómo lo funda? Porque es temporal, es el poder constituyente. Aparece y luego va a desaparecer, pero al Estado para fundarlo lo hace a través de la Constitución. De la Constitución. ¿Ya? Recuerda que la soberanía es del pueblo. Por lo tanto, este poder constituyente, basado en las asambleístas o la asamblea constituyente, ha sido elegida por el pueblo peruano, ¿correcto? Ahora, una vez que se funda el Estado, hablamos del poder constituido. En esencia, no es todo, en esencia, el poder constituido, vas a verlo en tu poder ejecutivo. Vas a verlo en el poder judicial y en el poder legislativo. Tanto el ejecutivo como el legislativo son designados por quién. Son elegidos por quién tiene la soberanía, el pueblo. Existe alguna idea de que algunos órganos del Poder Judicial los elige el pueblo, pero por mientras lo elige otro órgano constitucional, ¿correcto? Y hay otro órgano constitucional aquí, ¿ya? Pero como ves, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aquí están. Entonces, la soberanía implica que este Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el Poder Judicial deciden
en específico el Ejecutivo, decide cómo va a ir nuestro Estado. Por eso, cuando tú eliges un poder ejecutivo y a la vez vas a elegir a tu poder legislativo, un poco vas a ver cuál va a ser el destino de tu país siguiendo esta ideología, ¿no es cierto? Por ahora nosotros somos liberales y le damos un atisbo de social. Coqueteamos, pero no lo asumimos. Pero nuestro Estado es más liberal. Por eso son los problemas que hablas cuando de derechos laborales, entonces le dan un poquito de visto de esto y allí. En nacionalismo y anarquismo, bueno, no hemos tocado ese punto todavía, ¿ya? Pero siempre oscilamos entre liberal y social. O combinamos, pero siempre prima el liberalismo. ¿Correcto? Entonces, eso es la soberanía. El poder de la población representada de darse sus propias leyes y dirigir su destino. Por eso, cuando digamos Organización de Estados Americanos o la ONU interviene en nuestro estado o alguien habla sobre nuestras decisiones, digamos un presidente de otra república suramericana dice que está mal lo que hacemos, es un poco afectar nuestra soberanía, porque es como nosotros, ¿no? En nuestra casa decidimos cómo va a ser las cosas. Tenemos nuestras propias costumbres, nuestra propia manera de ser. Y no nos va a gustar que alguien del exterior nos diga cómo debemos actuar. Claro, es un tema un poco discutible, ¿no? Y si son buenas cosas y si está haciendo malas cosas, bueno. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos y la intervención de la ONU a un país donde se están violando. Ahora, ¿en verdad se están violando? ¿No se están violando? Eso ya ves el tema de la soberanía, muy importante. Ya, entonces vayamos ahora a ver nuestras diapositivas. Mira. Características de la soberanía. Uno, unicidad. El Estado soberano no admite la presencia de otro poder igual o inferior al suyo. Por eso es muy importante evitar guerras civiles. Por ejemplo, cuando hay guerras civiles, aparece otro poder, inclusive dentro del Estado aparece un otro gobierno y otro gobierno, dos gobiernos. Ambos luchan porque la comunidad internacional reconozca alguno. Pero a partir de eso también hay que verificar cómo va en la sociedad. Si es que la sociedad va a darle legitimidad a ese gobierno. Entonces es un problema. Pero el Estado soberano no admite la presencia de otro poder igual o inferior al suyo. O sea, la soberanía de un Estado es única. No hay una doble soberanía, no vamos a compartir la soberanía para ti, la soberanía para mí. ¿Ya? Indivisible. Ya, este es un punto importante. Nuestra constitución política, si la lees, dice poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Correcto? Ya, lo dice así. Ya. Eso es lo que dice nuestra constitución y yo también te lo he mencionado allí. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuando hablamos de la soberanía es un único poder, ¿ya? Es un poder único, no son varios poderes. ¿Ya? Entonces, ¿qué son entonces ahora? Tú dirás, claro, hablamos de función legislativa, función judicial y función ejecutiva, pero mantenemos el poder como uno solo. Pues la Constitución del 93 habla de poderes, siendo fiel a la figura clásica, ¿no? De Montesquieu, que hablaba de la división de poderes. Actualmente indicamos que el poder es uno y lo que aparecen son funciones. Inclusive no solamente se habla de esas tres funciones. Si te das cuenta, hay más órganos constitucionales autónomos, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Junta Nacional de Justicia. Entonces significa que el poder también se ha dividido con ellos. ¿No es cierto? Ya. Dice, no existe división de poderes. No es el poder del Estado el que se divide, sino las funciones del Estado. Ahora, la soberanía también es inalienable. La soberanía no puede ser retirada. Si se retira, no habrá más Estado.
Por ejemplo, si nosotros decimos desde ahora vamos a hacer caso a lo que dice otro país, entonces en ese caso ya dejamos de ser soberanos y probablemente el Estado como lo conocemos no existe, porque ya no podemos decidir o autodeterminarnos jurídicamente ni políticamente. ¿Ya? Entonces eso debemos tener en cuenta. Ahora, imprescriptible. La soberanía no prescribe, no tiene fecha de caducidad. Nosotros consideramos hasta la fecha que el Estado es como algo que se va a mantener muchos años, ¿correcto? Ya. Entonces, si esto es así y el Estado se va a mantener es permanente, su soberanía también lo es. No tiene fecha de caducidad, fecha de prescripción. Ya. Entonces, esas son las características de la soberanía. Ahora, esta soberanía puede ser de dos tipos, una soberanía interna y una soberanía externa. La soberanía interna se refiere a todas las fuerzas que operan dentro del espacio nacional y que pueden desafiar o amenazar la actuación del gobierno, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se afecta la soberanía interna? El crimen organizado, la guerra civil, afecta la soberanía interna. ¿Por qué? Porque recuerda, la soberanía implica el control jurídico y político. En el momento en que ya no puedo controlar ni jurídica ni políticamente algún punto del Estado peruano, ya sea por crimen organizado, guerra civil u otras circunstancias, la soberanía interna se ve afectada. Ya. Ahora, la soberanía externa. Está integrada por todos los agentes representativos de la autoridad nacional, con origen en el territorio nacional y que realizan a través de relaciones con otros países. Entonces, en este caso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Recuerdas que te dije, puede haber que haya una embajada en Brasil? Una de las formas cuando te sanciona un Estado, digamos, falta a un tratado, una de las sanciones que se da a ese Estado que falta a un tratado es, por ejemplo, impedirle que tenga una embajada dentro de su país. Ya, eso es una sanción. Pero si tenemos nuestra embajada, en esa embajada ejercemos soberanía externa, ¿correcto? ¿Cómo se afecta esta soberanía exterior? Dice, es una amenaza a la soberanía del país la acción militar de otros estados. Es una amenaza. La acción militar de otros estados. ¿Ya? Entonces recordemos que uno de los derechos de los estados es la soberanía. Por lo tanto, la incursión militar a la frontera de nuestro país ya es una amenaza de nuestra soberanía. ¿Y cuál es el fin del Estado? Proteger y garantizar esa soberanía. ¿Y a quién pertenece la soberanía? Al pueblo peruano, ¿correcto? Ya. Entonces, esa es la clasificación de la soberanía. Ahora, vayamos ya a la formación del Estado, ¿ya? Formación del Estado. Ya. El Estado siempre ha existido desde que el hombre habita el planeta Tierra. De esta manera, el Estado se sitúa en un contexto de organización social. Ya. Es una teoría. ¿Cuándo se forma el Estado? Algunos, desde el punto de vista sociológico, entienden que el ser humano siempre se ha organizado con otros seres humanos. Por lo tanto, el Estado, desde ese punto de vista, siempre habría existido. ¿Correcto? Pero es un pensamiento o una corriente. B. La sociedad humana existía incluso antes que el Estado. ¿Correcto? Este surgió para satisfacer las necesidades del grupo social. Sí, efectivamente, la sociedad humana ya existió desde hace mucho tiempo. Es cuando la sociedad humana que se asienta en un territorio decide defenderse y cerca todo el territorio, indicando que es de ellos, cuando se surge ya la figura o la idea de estar, del Estado, como una permanencia. ¿Correcto? Y se dice el Estado actúa como sociedad política, dotado de características bien definidas. Y eso es cierto, porque el Estado actúa como una sociedad, pero no solamente estamos todos agrupados, siempre elegimos
a quién nos va a dirigir. Y esto es la parte que denominamos gobierno. Entonces, ese gobierno es quien administra el Estado. Ese gobierno es el que dirige la política o las políticas estatales. El origen del Estado. El Estado puede definirse como la organización político-jurídica de una sociedad para lograr el bien común, con gobierno propio y territorio determinado, ¿ya? Una organización política y jurídica sobre un territorio que busca el bien común, ¿ya? El bien común. Ahora, aquí ves dos teorías sobre el origen del Estado. Una, la teoría de la formación natural del Estado. Ya, el Estado se formaba naturalmente y no por acto voluntario. Y el segundo es la teoría de la formación contractual del Estado. El Estado se originó a partir de un acuerdo de voluntades entre los miembros de la sociedad, es decir, la sociedad se constituye de común acuerdo para la búsqueda del bien común. Veamos esto en la pizarra, ¿ya? Para explicártelo. ¿Cómo se originó el Estado? Algunos dicen que el origen es natural y otros que el origen es artificial. Ya, mira, primero partimos de dos situaciones. Aquí vamos a poner estado natural. Como estábamos los hombres. Dos teorías sobre nuestro estado natural. El hombre es el lobo del hombre y otros que siempre fuimos buenos y que la propiedad privada nos hizo malos. ¿Correcto? Ya, ese es el estado natural. Para los que dicen que el hombre es el lobo del hombre, el estado surge de la naturaleza. Es una institución natural. Es una institución natural el Estado. ¿Ya? El Estado es una institución natural. Tú dirás, ¿y cómo así que es natural? Claro, como todos los hombres somos malos, crueles, eh, nos damos cuenta en un determinado momento de nuestro estado natural que es mejor para nosotros juntarnos. Porque al juntarnos nos podemos defender sin perder la desconfianza uno con el otro. ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, el estado aparece, del estado natural pasas a un estado civil. ¿Ya? Pasas a un estado civil. Ahora, la otra teoría es que aquí aparece, estábamos viviendo todos felices hasta que alguien le dijo, esto es mío. Y empezó la discusión, no, eso es mío, mío, tuyo, mío. Eso implicó la existencia de la propiedad privada. ¿No? La propiedad privada. ¿Correcto? Ya. Ahora, cuando estamos discutiendo eso es mío, eso es tuyo, vemos que la única forma de cuidar esta propiedad es unirnos y pasamos otra vez al Estado. Al Estado civil. ¿Correcto? Ya. Otra situación es de que estábamos en el estado natural, igual, igual discutíamos sobre la propiedad privada.
y creamos una institución errada, que es el Estado civil. Esta institución es incorrecta, porque para que sea correcta debemos buscar, dice, esto está mal, lo que debemos buscar es consenso. Es decir, acuerdos. Es decir, debemos firmar un contrato social, el que garantiza nuestro bien común, ¿no? Entonces, aquí dice, sí, hubo la propiedad privada, pero ese estado civil es malo. O lo que tenemos que buscar es un consenso, un acuerdo, un contrato social para el bien común, porque los hombres nacen libres, ¿correcto? Entonces, esas son las teorías sobre la formación del Estado. Tú me dices, ¿cuál tú consideras que debe ser una teoría? Bueno, depende de cómo eres, entre idealista o realista. Si tú me dices, ¿qué es lo que tú has leído? Bueno, yo he leído a Rousseau. De ahí indica, empieza con el contrato social, que es la obra, indica que los hombres nacen libres, ¿ya? ¿Correcto? Pero tú puedes decidir entre las otras formas, según tu concepción ideológica. Pasemos nuevamente a nuestras diapositivas. Vayamos ahora a las causas determinantes de la aparición del Estado. Ya, ¿qué es lo que originó la aparición del Estado? Mira, puede ser un origen familiar. El Estado se originó luego de la expansión de cada familia primitiva existente. Entonces, los grupos de familia fueron creciendo y hubo lazos sanguíneos y eso generó el Estado. Primer forma de origen. B. Origen en actos de fuerza. El Estado nace por la dominación de un grupo social con fuerza superior sobre otro más débil. Entonces, mi grupo, mi familia, es superior a esa familia, así es que yo estoy por encima. Y nos unimos y los subyugo, ¿ya? Actos de fuerza. C. Origen en causas patrimoniales, en relación a la acumulación de riqueza individual, ya que la clase que detentaba más poder económico explotaba a la clase que no lo tenía. Por ejemplo, yo tenía todos los alimentos, todas las pieles para vivir bien, y tú venías y me pedías, necesito ayuda, necesito alimentos, ya está bien, te doy, pero desde ahora eres mi siervo, ¿correcto? Origen en el desarrollo interno de la sociedad. El Estado se originó en el desarrollo espontáneo de la sociedad. Es decir, así como se fue desarrollando la sociedad, nos vimos en la necesidad. Ahorita, digamos, imaginemos que somos aquí 50 personas en una casa. Al inicio nos vamos a mirar con desconfianza, pero poco a poco vamos a elegir primero a nuestros representantes y dentro de los representantes vamos a seguir a alguien. Como ves, es algo espontáneo y vamos a empezar a proteger nuestro territorio, vamos a dirigirnos a alguien y somos hartos. Entonces es algo espontáneo. Ya. Hecho esto, pasemos a las formas del Estado. ¿Ya? Esto es importante para que no lo confundas con las formas de gobierno o los sistemas de gobierno. ¿Ya? Vamos a ver las formas del Estado. Seguramente en nuestra Constitución has leído que dice nuestro Estado es unitario. Bueno, tiene su origen en esta clasificación. Entonces, mira, formas de Estado, forma en que se distribuye geográficamente el poder político. Estados simples o unitarios. Dentro de este vas a encontrar al Estado unitario centralizado y al Estado unitario descentralizado. Y al lado del Estado simple o unitario vas a encontrar los estados compuestos, donde encuentras la confederación y el Estado federal, o también llamado federación. ¿Correcto? Ya, vamos a ver cada uno de estos. Mira, primero veamos el Estado unitario.
Los estados simples o unitarios están formados por un solo estado, ¿ya? Esta forma de estado posee un único centro del poder. Nuestra Constitución Política de 1993 dice: el Estado es uno e indivisible, ¿ya? Este Estado unitario puede dividirse en dos. Estado unitario centralizado centraliza todo el poder político y su ejecución. Y el Estado unitario centralizado, las decisiones políticas están concentradas en el poder central. Sin embargo, la ejecución de las políticas adoptadas es delegada. Veamos esto en la pizarra. Mira. Ya. Vamos a ver estos términos. Mira, centralización, descentralización. También vas a encontrar concentración y desconcentración. ¿Ya? Son términos. Ahora mira, en la centralización, eh, aquí está, todo se centraliza. Todas las decisiones son adoptadas por el poder único. Aquí está. Ejemplo, un gobierno nacional. El problema de la centralización es que no llega necesariamente a lugares lejanos. Discutible su llegada a lugares lejanos. No se sabe si llegará o no, ¿correcto? Discutible. Si es un estado pequeño, tal vez la centralización sería una opción. En la descentralización vemos aquí al gobierno nacional. Pero territorialmente te das cuenta que tu estado requiere de otro tipo de gobierno por regiones. Y te das cuenta que no solamente vamos a llegar a más con un gobierno regional, necesitamos gobiernos locales. Inclusive les dota de autonomía. Autonomía. Autonomía para mejorar los servicios públicos. ¿Correcto? Eso es la descentralización y está reconocido en nuestra Constitución. El proceso de descentralización. ¿Correcto? Entonces, allí vemos la descentralización y los tres niveles de gobierno. Esto es constitucional y político. Lo que ves aquí de concentración y desconcentración son términos de derecho administrativo. Te explico. Cuando hablamos de concentración, significa que aquí está una entidad pública y aquí hay otras entidades públicas y a su vez aquí hay otras entidades públicas. Pero estas entidades públicas deben responder a estas
entidades, o sea, no es que toman sus decisiones, y a su vez estas a estas. Pero no desde un punto de vista político o constitucional, sino netamente administrativo. ¿Cómo así tú dirás ejemplo? Imaginemos que este es una red de salud. La red de salud tiene que responder a la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Salud responde al Ministerio de Salud. No pueden salirse y hacer cada uno lo que les da la gana porque el servicio público de salud se afectaría, ¿correcto? Esa es la concentración administrativa. Ahora mira, en la desconcentración, seguramente has visto aquí está toda una entidad, ¿correcto? Aquí está el alcalde, pero el alcalde es órgano administrativo y político. ¿Cómo va a dirigir? ¿Todo tiene que ser él? No. Por eso ponemos a un gerente. Desconcentramos. Ahora, ¿el gerente va a hacer todo? No, el gerente agarra y divide al procurador, a oficina de control interno, planeamiento y presupuesto y asesoría jurídica. Y estos a su vez crean subgerencias para mejorar el servicio público. Desde la desconcentración administrativa. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo mejor para un Estado? Justo es esto, la descentralización. Un Estado unitario descentralizado. Esto es lo que es nuestro Perú. ¿Correcto? Entonces, ese es el Estado unitario descentralizado. ¿Correcto? Vayamos a la diapositiva. Entonces, aquí dice, formado por un solo Estado, esta forma de Estado posee un único centro de poder. Centraliza todo el poder político y su ejecución, y el descentralizado, las decisiones políticas están concentradas en el poder central. Por eso, una ordenanza municipal o una ordenanza regional no puede contravenir una ley dada por el Congreso. Sin embargo, la ejecución de las políticas adoptadas es delegada. Ese es el proceso de descentralización. ¿Correcto? Ya. Ahora veamos los estados compuestos. Y se caracteriza por la existencia de una sociedad de estados. ¿Ya? Se asocian los estados, donde varios estados independientes y soberanos se unen, básicamente por intereses comunes. Y hasta allí tienes de que se asocian los estados por intereses comunes, ¿correcto? Ya. Ahora, los estados compuestos se dividen a su vez en dos. La confederación. La confederación. ¿Ya? La unión entre los estados soberanos no pierde autonomía del poder. O sea, cada estado que forma la confederación sigue siendo soberano. ¿Ya? Dice, la confederación se forma mediante un tratado. No es que hay una constitución que los une a todos, es un tratado internacional. Por lo tanto, si yo formo una confederación con otro estado, en cualquier momento puedo pedir denunciar, es el término. Denuncio el tratado y salgo del tratado. ¿Por qué? Porque mantengo mi soberanía, la autodeterminación de los pueblos. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Tú dirás, ¿y actualmente existe algún estado con este tipo? Bueno, tenemos la Constitución de Suiza de 1999. En la Constitución de Suiza dice el pueblo y los cantones de Zurich, Berna, y empieza a enumerar más, forman la Confederación Suiza. Así expresamente lo indica. ¿Correcto? Y ahí habla de la Confederación Suiza. Ahora, aquí ves el Estado federal o federación. La federación o Estado federal es la unión entre estados, en la que las unidades conservan la autonomía política y la soberanía se transfiere al Estado federal. La base jurídica del Estado federal es la Constitución.
Mientras que en la Confederación la base es un tratado internacional y los estados mantienen su soberanía, en la Federación la Unión está en una constitución y los estados, sin perder autonomía, ceden la soberanía al Estado federal. Ejemplo, la Constitución de Argentina de 1853, que dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Igual Estados Unidos mexicanos, ¿correcto? Ya. Entonces, antes de ver formas de gobierno, veamos un poco esta diferencia, que a veces es un tanto difícil en la pizarra. A ver, mira, vamos otra vez a dividirlo en cuatro. ¿Listo? Ya, mira. Primero vas a ver aquí el estado, vamos a ver aquí, estado unitario, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en el estado unitario, como su nombre lo indica, bueno, aquí vamos a hacer nuestro Perú. Nuestro Perú. En nuestro estado unitario solamente existe un estado, ¿ya? Y a partir de ese estado vas a encontrar que el gobierno nacional pasa al gobierno regional y esto pasa al gobierno local, ¿correcto? Pero los gobiernos locales y regionales no gozan de autonomía. Ellos siguen respondiendo al gobierno nacional, ¿ya? Entonces, dentro, al interior, ¿ya? ¿Entiendes? O sea, de aquí para abajo. Del gobierno nacional, allí se distribuye hasta el pasando por el gobierno regional al gobierno local, ¿correcto? Ahí. Eso es el Estado unitario. Ya. En el Estado federal, vamos a encontrar, por ejemplo, así vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar uno, aquí está otro, y aquí está otro estado, ¿ya? Son estados autónomos y soberanos. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a unir. Nos vamos a unir y esto es el Estado federal. Al momento de unirse, en este caso, a diferencia del otro que en el Estado único es de acá arriba para abajo, en este caso el Estado es el que cede su soberanía al Estado federal y solamente mantiene su autonomía. ¿Ya? Mantienen su autonomía. ¿Ya? Recuerda, ellos ceden. En el otro no hay eso, es de abajo, es descentralización. Y en este caso, ¿qué es lo que los une? Es que acá hay una constitución federal. Ellos también tienen su constitución, pero siguen, la soberanía está en el Estado federal. Ahora, puede suceder que aquí está también nuevamente los tres estados. Bueno, digamos dos estados. Aquí están estos dos. ¿Correcto? Ahí están los dos estados. Ahora mira. Este estado dice, voy a unirme con el otro estado. Y así se une. Pero en este caso, ellos siguen siendo soberanos. No pierden la soberanía. Pero se han unido. Esto es lo que llamas confederación. Y
una característica, es que el gobierno 1 sigue diferenciándose del gobierno 2. O sea, tienen su propio dirigente. ¿Ya? Y en este caso se unen por un tratado. Por lo tanto, si él dice en su soberanía, dice yo ya no quiero, se dividen. ¿Y por qué? Porque en su soberanía él sigue teniendo su propio gobierno, igual el otro. ¿Tienes? El Estado de la Confederación. Tú dirás, ¿y por qué me has puesto 4 espacios? Ya, un plus. ¿Ya? Para que no veas que solamente diapositivas. También hay uno que es la unión de estados. ¿Ya? La unión de estados. Ya. En este caso también encontramos aquí a los 3 estados. Ya, aquí está. Ya, entonces los 3 deciden, ya pues vamos a unirnos. Ya se unen. Aquí estamos tú y tú. Ya. Pero al unirse, a diferencia de este que tiene su propio gobierno y su propio gobierno, ellos siguen manteniendo su soberanía. Pero eligen un único gobierno. El gobierno es único para todos. Tú me das y un ejemplo de, en este caso, te dije en Suiza. Y antes seguramente escuchamos de la Confederación Perú-Bolivia. Ya, no resultó. Esto, Estados Unidos mexicanos, Estados de Argentina, también Brasil. Esto ya es Chile, Perú, Bolivia. Y esto tú dirás, ¿esto existe? Bueno, si te das cuenta, hay un país que se dice, así se escribe, United Kingdom, en Reino Unido. Existe todavía, ¿ya? Entonces, allí vas a encontrar eso. Allí hay un solo rey, ¿no? Ya, entonces eso puedes encontrar. Ya, vayamos otra vez a las diapositivas, ya que hemos hecho la explicación de esto. Vayamos a las diapositivas. Entonces, el Reino Unido, recuerda, no dices Escocia, Irlanda o Inglaterra. Nosotros decimos United Kingdom o el Reino Unido. Ese es el país, recuerda. Formas de gobierno, ¿ya? Mira, el Estado es una institución creada para definir la soberanía y el conjunto de reglas de un territorio definido. Es algo permanente. El gobierno es el administrador de un Estado, ¿ya? Es el que administra el Estado, el que lo dirige, ¿ya? Ahora, el Estado es fijo, mientras que el gobierno es efímero. Los gobiernos pueden cambiar, pero el Estado se va a mantener. La forma de gobierno es el modelo institucional de administración o gestión de una sociedad. Entonces, ¿cómo se va a administrar una sociedad desde un punto de vista de la teoría general del Estado? Entonces, formas básicas de gobierno. ¿Ya? Primero las formas básicas. ¿Ya? Y aquí aparece la monarquía. El gobierno lo ejerce una sola persona, el rey. Puede ser también la reina y en otros casos el príncipe. O a veces también en algunos es alguna persona con un título nobiliario, ¿correcto? Ya. En esta forma de gobierno, el pueblo no tiene el poder de elegir quién lo representa. Ya. Tú dirás, ¿todavía existe? Claro. Ahí tienes la Constitución de Mónaco de 1962. Dice, el principio de gobierno es la monarquía hereditaria y constitucional. Ya estamos hablando de cosas actuales, ¿ah? O sea, no vas a pensar de que esto es teoría, no, existe. Y está en la Constitución, hereditario. República. El gobernante es elegido por el pueblo. La soberanía reside en manos del pueblo. Por eso, en el caso de rey, ¿quién tiene la soberanía? El rey. ¿Por qué se le dice por eso? Soberano, se le dice, ¿no? Pero ya cuando aparece la república, ¿quién detenta la soberanía? El pueblo. Allí va apareciendo esos términos. Reside en manos del pueblo. Mira, la Constitución de Irak del 2005 dice, la República de Irak es un Estado independiente y soberano. Su sistema de poder es republicano.
¿Ya? Entonces aquí puedes ver República de Irak. Es un estado independiente y soberano. Una república. Recuerda que república viene de res, en latín, que es cosa pública, la cosa de todos, la cosa del pueblo. Entonces, por eso hablas del gobierno como el administrador de la cosa pública. Ahora, formas de gobierno en la filosofía. Ya. Aristóteles hace su propia clasificación. Ya, habla de la monarquía, donde el poder se concentra en manos de una sola persona. Por ejemplo, el monarca. En la aristocracia es un cuerpo de personas capaces de gobernar quien se constituye en una casta política y dirige los destinos del Estado. En la democracia es el poder político disuelto en la masa de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, aquí es una persona, aquí un grupo de personas, aquí son todas las personas. Monarquía, aristocracia y democracia. Ahora veamos los excesos. Tiranía. La única persona que detenta el poder actúa de manera injusta y arbitraria. Ahí ya llamamos una forma de gobierno de tiranía. Ahora, los mismos que formaban la aristocracia y supuestamente deben cuidarnos, empiezan a vivir ellos de buena manera y dejando de lado al pueblo. En ese caso hablamos de oligarquía. Y cuando también el pueblo empieza a gobernarse, se da todo y se olvida de sus deberes para con los grupos minoritarios, entonces pasamos a la demagogia. Esta es la clasificación de Aristóteles. Veamos la clasificación de Maquiavelo. Maquiavelo nos habla de república. Abarca tanto la democracia como la aristocracia. El poder es plural. ¿Correcto? Entonces, mira, como ves, aristocracia, democracia. Lo que viste en el otro, en la anterior clasificación, eso le llama república. Aquí no es la monarquía, no es república. Y por eso dice principado. El poder aquí es singular, forma de monarquía en la que el príncipe concentra el poder en sus manos. ¿Correcto? Él lo divide en dos, lo mismo que las formas básicas de las formas de gobierno. Y aquí tienes la clasificación de Montesquieu. República puede ser una democracia o una aristocracia. La soberanía reside en manos del pueblo. O sea, puedo elegir a una persona o a un grupo de personas para que me gobierne. Monarquía es el gobierno de una sola persona a través de un cuerpo de leyes fijas. El monarca legítimo no puede cambiar arbitrariamente las leyes. En este caso se está refiriendo a una monarquía constitucional. Yo soy el rey, pero he permitido que establezcan una constitución y esa constitución yo voy a cumplir. ¿Correcto? El despotismo, monarca que no respeta las leyes, que abusa de su autoridad y que actúa en desacato a lo establecido en la Constitución. Ese es el despotismo. Ahora, ya viste las formas de gobierno. Ahora vayamos a los sistemas de gobierno. ¿Correcto? Sistemas de gobierno. Es la forma en que se divide y ejerce el poder político de un país. Varía según la distribución de funciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de quién es el que domina, el ejecutivo o el legislativo, allí hablamos de los sistemas de gobierno. Ya no de formas de gobierno, sino de sistemas de gobierno. Entonces, por ejemplo, uno, el parlamentarismo. Diferencia entre jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Quiénes son elegidos por los parlamentarios y no directamente por el pueblo? O sea, yo elijo al parlamento y el parlamento elige al jefe de Estado o al jefe de gobierno. ¿Correcto? Ejemplo, la Constitución de Sudáfrica de 1996. Dice, la Asamblea Nacional debe elegir un presidente y un vicepresidente de entre sus miembros. ¿Ya? Está vigente. Otro es el semipresidencialismo. El presidente ejerce el poder ejecutivo con algunas prerrogativas compartidas con el primer ministro. En este caso, el presidente puede ser elegido directa o indirectamente, lo mismo que el primer ministro, directa o indirectamente. En la Constitución de Francia de 1958 dice, el presidente de la República nombrará al primer ministro y pondrá fin a sus funciones.
Y luego tenemos el presidencialismo. En este caso, el jefe de gobierno y el jefe de Estado se concentran en la figura del presidente. El presidente es el jefe del poder ejecutivo. Ejemplo, nuestra Constitución. Por ejemplo, en España el jefe de Estado es el rey, mientras el jefe de gobierno es el primer ministro. ¿Correcto? Ya. Ahora, dentro del presidencialismo podemos encontrar, no son subespecies, sino son alternativas, algo semejante. Viste que el presidente es quien tiene, ¿no? Es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿correcto? Eso es en una república. Ya, pero existen otras alternativas a ese presidencialismo. Monarquía absoluta. El poder lo ejerce un rey. Solo puede ser gobernado en el futuro por sus sucesores directos. Ejemplo, la Constitución de Omán de 1996. El sistema de gobierno es sultaní, hereditario, en los descendientes varones. ¿Ya? Eso existe hasta la fecha. Monarquía constitucional. El monarca tiene poderes limitados, dejando al primer ministro con la mayoría de las decisiones. Constitución de Dinamarca de 1953. La forma de gobierno es de una monarquía constitucional. Así lo dice expresamente. Luego encuentras la dictadura. Ya. En el caso de la dictadura, el poder se concentra en manos de un jefe de Estado no elegido por el pueblo. Ya, no elegido por el pueblo. Puede ser civil cuando hay un partido único, o militar cuando las fuerzas armadas son las que detentan el poder. En el caso, la Constitución china de 1982 dice: China es un estado socialista bajo la dictadura democrática popular. Y hay un partido único, ¿ves? Eso lo dice expresamente. Teocracia. La elección del jefe de Estado lo hacen los representantes de las instituciones religiosas dominantes. Tú dirás, tal vez ya no existe eso. Sí, existe. Constitución de la República Islámica de Irán. La Constitución establece un liderazgo por un fakir que posea las calificaciones necesarias. Su reconocimiento como líder está en manos de aquellos que son instruidos acerca de Dios. Ellos eligen a quién va a dirigir. Entonces es teocracia. Ahora, veamos regímenes de gobierno. Ya hemos visto formas, después hemos visto sistemas. Ahora vamos a ver regímenes de gobierno. Ya. Régimen de gobierno es la forma en que un gobierno o gobernante actúa, ejerciendo su poder sobre los gobernados. Ya ejerce su poder sobre los gobernados. Régimen democrático. Se caracteriza por la participación de los ciudadanos en la política. La soberanía es popular. Ejemplo, la Constitución de Chile de 1980. Y también nuestra Constitución. Régimen autoritario. Una persona o grupo político controla arbitrariamente el Estado. En la Constitución de Cuba del 2019 dice: el Partido Comunista de Cuba es único. Así lo dice. Régimen totalitario. Se caracteriza por el dominio absoluto de los gobernantes sobre la sociedad. Ya en este caso, hemos encontrado, esto ya está derogado. El fuero de los españoles del 17 de julio de 1945. Estamos plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decía este fuero? Los españoles deben, expresamente lo decía, lealtad al jefe de Estado. Ese es un régimen totalitario. Y por último, aquí ya tienes un resumen de lo que acabamos de indicar. Entonces aquí tienes teoría general del Estado, formas de Estado, simples o unitarios y compuestos. Los compuestos pueden ser la confederación, la federación y te dije uno más, la unión de estados. Formas de gobierno básicas, monarquía y república. Sistemas de gobierno, parlamentarismo, semipresidencialismo y el presidencialismo, con alternativas a este presidencialismo, la monarquía absoluta,
la monarquía constitucional, la dictadura y la teocracia. Y regímenes de gobierno, el régimen democrático, régimen autoritario y el régimen totalitario. Y con esto culminamos nuestra clase de hoy sobre la teoría general del Estado. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la sesión del día de hoy. Ha sido una clase muy interesante que se ha podido desarrollar por parte de Juris.p y por parte de su persona. Hay un par de preguntas que nos están formulando y nos dicen lo siguiente. Doctor, si es el Estado de la Confederación, ¿cómo es que se llama el gobierno uno y el gobierno 2? ¿Podría explicarnos, por favor? Estados confederados. Eh, bueno, como les dije, es un tratado. Se le llama confederación y los que forman parte de la confederación son los estados confederados. Doctor, la fenecida URS o Unión Soviética, ¿qué tipo de Estado fue? En su tiempo un estado federal. Bien, acá nos hacen otra pregunta también muy interesante por parte del WhatsApp. Nos dicen, doctor, cuando una corte, perdón, un país ya no se adhiere a los planteamientos y a los estándares que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, caso Choropampa que viene teniendo el Perú con la Corte Interamericana, ¿existiría alguna dificultad o existiría algún incumplimiento por el Estado normativo? ¿Y qué implicancias y consecuencias podría generar a toda la nación? ¿Podría comentarlos, por favor? No hay sanciones penales para nuestro estado peruano, pero sí puede haber algunas situaciones que podían tomar los estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alguien podría decir que retiremos nuestra embajada, alguien podría decir no es muy seguro el Perú y debemos desligarnos de tratados de libre comercio. Esas situaciones podrían ser las que se pueden dar. En esencia, limitar en algunos puntos al Estado. Por ejemplo, a veces también dejan de comerciar con el Estado. Por ejemplo, la Unión Europea se entera y dice ya no vamos a comercializar con los microempresarios, puede haber una situación perjudicial. Entonces, esas situaciones se podrían dar en estos casos. Bien, doctor, acá nos hacen otra pregunta también muy interesante por el WhatsApp y nos dicen lo siguiente. Doctor, ¿qué es lo que sucede cuando ya no se respeta el estado de constitucionalidad y obviamente cuando nosotros pasamos una república constituyente? Ahora con la bicameralidad existirá esta forma o esta modalidad de que ya no se respete tanto los intereses de la Constitución o sino de los parlamentarios y los diputados. Coméntenos un poco, por favor, de esta prerrogativa. En este caso, la Constitución en las próximas elecciones ya va a aplicarse la bicameralidad, senadores y diputados. Pero los senadores y diputados van a seguir siendo la Asamblea Legislativa o lo que conocemos nosotros como Congreso. Lo que va a suceder es que para la emisión de las leyes se va a tener un filtro en los senadores. Eso va a dar lugar a que la emisión de las leyes no sea tan fácil como ahora, ¿no? Poner un proyecto de ley y si te das cuenta están saliendo leyes con nombre propio. Por ejemplo, ya no se da unas leyes para todos los trabajadores, ¿ves? Una ley para un grupo de trabajadores. Y allí un poco ves cómo la unicameralidad empieza a afectar. Ahora, todo tiene sus pros y sus contras, porque ahora, digamos, si es que no hay consenso, una ley que es justa tal vez no salga y se va a quedar en el camino. Entonces, hay esas situaciones que se pueden dar. Recuerden que en la Constitución del 79 había bicameralidad. La del 93 cambia a unicameralidad. Y en ese tiempo se debió a que no se demoraban en otorgar facultades al Ejecutivo para que tome acciones frente a la situación que estábamos viviendo en esa época. Y eso produjo la deslegitimación. Y cuando se da el golpe de Estado, al final la población apoyó el golpe de Estado, sancionó la Constitución del 93 y empezamos la unicameralidad. Ahora,
estamos ya en una época de democracia, de república, con inseguridad ciudadana, criminalidad, problemas. Ahora aparecieron los problemas de la soberanía y ahora vamos a pasar otra vez a la bicameralidad. Es discutible porque se supone que si ustedes ven en la historia del derecho constitucional, eh, en algún punto se indica que los senadores son personas de mayor experiencia, mientras que los diputados eran la juventud. Entonces, trataba de ser la Asamblea Legislativa la unión entre la experiencia y la juventud. Entonces, el joven a veces es más arrebatado, más lanzado, más revolucionario, mientras que la experiencia es un poco apacigua esto. Entonces, eso pretendía ser la bicameralidad. Pero ahora, si es que no va a haber eso, entonces, bueno, más gasto, más presupuesto, más trabajo para algunos que van a estar en el Congreso. Bien, doctor, acá nos hacen otra pregunta muy interesante. Nos dicen, doctor, ¿en qué sentido se debe interpretar la palabra dictadura en la Constitución china? ¿Se debe interpretar de manera despectiva como lo hace la doctrina liberal o como se hace en la antigua Roma o desde la doctrina marxista? ¿Podría ejemplificarnos, por favor? Bueno, entendemos que si es la constitución de China es desde el punto de vista de la doctrina marxista. Entonces, pero desde un punto de vista, si lo ves como un liberal, eso es negativo. Si lo vemos desde un punto de vista teórico, bueno, asumimos que como lo estuvimos viendo, es una de las estados del gobierno, ¿no? Entonces, los chinos lo van a interpretar según su política y lo que le dio origen, ¿no? Es una China comunista que está dando grandes resultados a nivel mundial. Hasta ya ha sacado 3 inteligencias artificiales gratuitas, a diferencia de Estados Unidos. Entonces estamos en camino para ver a quién le sonreímos mejor. Chancay es una expresión de a quién estamos viendo como una ayuda política. Claro, y desde ese punto de vista nosotros no vamos a ver a China como una dictadura, más bien como un país próspero, ¿no? Que está avanzando. Entonces, despectivo no es. Es tal cual como lo indica, traducido al español, lo que indica la dictadura. Simplemente queríamos ejemplificar, ¿no? Porque decía la dictadura es por fuerzas armadas o fuerzas civiles, ¿no? Por civiles. En este caso son los civiles los que están allí. Y la Constitución está indicando que ese partido único es el que los va a gobernar. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y tenemos la última pregunta que nos están formulando y nos dicen lo siguiente. Doctor, felicitarlo por la sesión académica del día de hoy. Cuando en un Estado se vulnera no solamente la Constitución, sino también los derechos fundamentales, ¿qué medidas tendría que tomar las personas que se encargan de legislar en ese tipo de extremos? Pasemos el autogolpe de Estado que se tuvo por parte de la Constitución del 93 y en ese extremo también causó muchas falencias y deterioros y cambios en la Constitución. Ahora se plantea y se viene también mucho cuestionando de una nueva Constitución. ¿Cree usted que ese sea el cambio y la solución para estas problemáticas que tiene actualmente el Perú? Cambiar leyes y papeles no es una solución, es cambiar de pensamiento nosotros mismos. Entonces, que tratemos de modernizar nuestra constitución, no necesariamente es un cambio de las personas. Lo que estamos viendo que si las personas que detentan el poder no actúan correctamente, en determinado momento la población va a deslegitimar y en cualquier momento aparece un caudillo y nuevamente caemos en una dictadura. Entonces, depende mucho de las personas que vienen ahora en las elecciones que traten de actuar en el marco de la Constitución, que hagan su trabajo como debe ser. Porque si no lo hacen, se deslegitiman frente a la población y en cualquier momento va a aparecer el caudillo, que va a pasar a ser el dictador y va a cambiar la Constitución. Y eso es lo que sucedió también en la época del 92, cuando apareció la Constitución del 93, una deslegitimación para ese Congreso que era bicameral, una deslegitimación para el presidente que salía. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Mientras más avanza la criminalidad, más avanza
la inseguridad ciudadana, más nos deslegitimamos. Ya queremos hacer justicia por mano propia, nos preocupa. Si no cumplen su deber, eso es lo que viene. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente su participación. Ha sido una clase muy didáctica, muy técnica y obviamente es la particularidad de cada una de sus sesiones. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con su participación en próximos eventos que su casa, Juris.p, viene realizando. Palabras finales de su parte, productor José María Pacori. Bueno, estamos ya en nuestra cuarta y última clase de la parte sustantiva del derecho constitucional. Ya en la próxima clase ya vamos a tocar sobre derecho procesal constitucional y vamos a hablar sobre una introducción al derecho procesal constitucional y allí tocaremos también a la jurisdicción constitucional y ya pasamos a ver los procesos constitucionales. Como vieron en esta parte hemos visto tres teorías, cuatro: la teoría de la Constitución, la teoría del Estado, la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de la interpretación constitucional. Entonces, como ya hemos visto estos cuatro elementos, estamos listos para defender nuestros derechos a través de los procesos constitucionales que estudiamos en el derecho procesal constitucional. Entonces, te espero en la próxima sesión del día miércoles. Bien, doctores, muchísimas gracias por la atención prestada el día de hoy. Ha sido una clase muy interesante con el doctor José María Pacodi y de la misma forma también ha sido muy amena cada uno de los parámetros que se han venido teniendo